para productos, identificando con qué sustancia era cada una. En el apartado, en la parte B, creo que me preguntaba cuál era la zona de equilibrio o cuál era la zona de cinética. En el C no me acuerdo qué preguntaba. ¿Era la velocidad de reacción en el D? Bueno, hay un apartado que no me acuerdo qué era, pero tenían que hacer la gráfica, que tenía que estar bien hecha en función de la reacción que yo tenía. Y me preguntaba, no recuerdo si la zona de reacción química o de velocidad o la zona de equilibrio. De todas formas, esa zona... Mari, marcar la región donde hay, ahí te lo leo, para. Dale, ¿tenés el enunciado? Porque yo tengo acá la resolución, pero... Marcar para la reacción de la imagen, te decía. Realiza un gráfico de concentración. Sí, versus tiempo. Versus tiempo, B, marcar curva de reactivo y productos. C, marcar la región donde hay reacción, dice. Y explicar por qué acá en el formulario. Y explicar por qué acá en el formulario. Bien. Y D, escribir la ley de velocidad indicando qué significan sus términos, sí. Mandar fotos de este ejercicio. Sí, ahora les muestro, Candel. Miren. ¿Ven? Yo tengo 2 curvas de reactivo y 2 curvas de producto. Sí o sí, porque en mi reacción tengo 2 reactivos y 2 productos. Ahora, cuando las concentraciones se vuelven constantes, es decir, que deja de ser curva y queda una línea recta, ¿sí? En esta parte, fíjense, es donde se divide equilibrio y reacción química. O sea, desde el tiempo cero hasta que yo dejo de tener variación de concentración en la zona de cinética, de velocidad, de reacción química. Ahora, a partir de que las concentraciones se mantienen constantes, es decir, en una línea horizontal, yo tengo equilibrio, ¿sí? No donde se cruzan. Eso no importa, porque a veces no se cruzan. A veces esta viene por acá arriba y esta va por acá abajo y no se van a cruzar nunca. Y sin embargo se llega al equilibrio. ¿Sí? Claro, todos lo generalizaron y se los estaban pidiendo específicamente para esta gráfica, para esta reacción. Entonces, el que lo tiene bien es el que lo hizo para esta reacción. Y después, la ley de velocidad también era para esta reacción. ¿Sí? A ver si se entiende mi letra desprolija. B es igual a K por la concentración de metano a la X por la concentración de oxígeno a la Y. De oxígeno molecular, no de 2 oxígenos. O sea, no importa que en la reacción yo tenga 2 moles. Ese es otro error. Yo pongo la concentración de la sustancia. No me importa cuántos moles estén participando. ¿Sí? Y ahí tenían que poner que K era la constante de velocidad, las sustancias en recorchetes, la concentración de cada reactivo, X, el orden de reacción respecto del metano y el orden de reacción respecto al oxígeno, o si los habían puesto al revés. ¿Sí? Ese era el punto 1. Mari, ¿puedo agregar? Ya que estamos en el mismo, en el tema, fue exactamente lo mismo, solo que la reacción era oxígeno más monóxido de nitrógeno, que daba dióxido de nitrógeno. Exactamente lo mismo fue, y había que marcar la región del equilibrio, que era donde se hacían constantes las concentraciones. Luego, también todos tuvieron el mismo error de no aplicarlo, y cuando no aplicarlo a esa reacción, porque te lo dice el enunciado, te dice, para la reacción de la imagen, y de ahí te pregunta. Entonces, todos los que generalizaron, les pusimos con error, si hicieron bien la curva, y algunos tuvieron mal porque hasta la ecuación de velocidad la tenían que ser aplicada a esa reacción. A ver, si ustedes hacen todo genérico, me da la pauta de que lo están copiando de lo que tienen al lado. El tema, si lo entendieron, es, bueno, tengo esta reacción, eso cómo lo aplico acá, ¿sí? Para explicar
cada una de las zonas. Yo lo que sí noté es que hay muchísima gente que me puso que la zona de reacción llegaba hasta donde se cruzaban las curvas. Y eso no es correcto, ¿sí? Pero para nada es correcto. No tiene nada que ver. Justamente es completamente incorrecto. Para justificar, del lado en donde yo tengo reacción química o velocidad o cinética, como se los nombren, yo lo que voy a tener es una variación de concentraciones con el tiempo. Entonces, yo leo la concentración en el tiempo 0 y vale 1 de un reactivo. En el tiempo 2 segundos, esa concentración vale 0,7. En el tiempo 5 segundos, esa concentración vale 0,5. Y así, ¿sí? Entonces, como hay variación de la concentración, tanto de los reactivos que va cayendo, como de los productos que se va generando, estoy en la zona de reacción, de velocidad, de cinética. Cuando yo estoy en la zona de equilibrio, no tengo variación de concentración con el tiempo. Entonces, la concentración es una línea recta. Yo voy a medir la concentración a 10 segundos, me da 0,3. A 15 segundos me da 0,3. A 20 segundos me da 0,3. ¿Sí? Entonces, ahí estoy en la zona de equilibrio. No quiere decir, ojo, que la velocidad de reacción sea cero en el equilibrio. Quiere decir que hay un equilibrio dinámico, que la velocidad de la reacción directa con la que los reactivos chocan, se desarman y se forman los productos, es igual a la velocidad de reacción inversa con la que los productos chocan, se desarman y vuelven a formar reactivos, ¿sí? O sea, sigue habiendo reacción, pero no hay variación en las concentraciones generales, ¿sí? Entonces decimos, llegamos al equilibrio. Pero ojo, porque si les preguntan, entonces una condición es que la velocidad de reacción es cero, eso no es correcto. Que ha sido pregunta de otros parciales. No en este caso, pero ¿sí? ¿Se entiende cómo justificar? Ya sea para una zona o para la otra. Creo que al tema A le tocó equilibrio y al B le tocaba cinética. Sí, tal cual. Bien, pasamos al ejercicio 2. Vamos a ir así, eran muy similares los temas, entonces vemos uno de cada parcial. Dale. En el tema 2 estaba el principio de Le Chatelier. Ah, no tengo la reacción. Sí. ¿No tenés? A ver. Tengo los resultados, pero no tengo la reacción. Yo tengo el de la... ¿no es la misma? No. En mi caso era la misma del punto 1. A ver, ¿quieres que te la busque? Sí, creo que era la misma. Sí. Bueno, entonces, con esa misma reacción, ¿sí? Que yo tenía metano más oxígeno, más un mol de metano más 2 moles de oxígeno, que me da un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua, todos en estado gaseoso se encontraban, eso sí recuerdo que lo decía el enunciado. Me preguntaba cómo se va a desplazar el sistema, ¿sí? En función de diversos cambios que yo le aplique, ¿sí? Entonces eso había que contestarlo con el principio de Le Chatelier, que dice que el sistema va a tender a reaccionar para compensar cualquier cambio que venga y lo modifique. En el primer apartado decía qué pasa si aumento la presión, ¿sí? Nosotros les habíamos dicho que la presión solamente hace efecto cuando tenemos sistemas en donde todos los componentes son gaseosos. Es el caso que tenemos acá, ¿sí? Y habíamos dicho que si aumentamos la presión, por la ley general de los gases, tiene que disminuir el volumen. Como acá yo no puedo disminuir el volumen de mi recipiente en donde se lleva a cabo la reacción, lo que va a pasar es que el sistema se va a desplazar hacia donde hay menos moles de gas. En este caso, no va a pasar nada porque tengo 3 moles de gas en los reactivos y tengo 3 moles de gas en los productos, ¿sí? Entonces, el primer caso era sin efecto. En el segundo caso, me preguntaba qué pasaba si yo adicionaba productos. No me acuerdo si me daba algún producto en particular o si era en general. Si yo adiciono producto o aumento la concentración del producto. Lo que va a pasar es que la reacción se va a desplazar en sentido inverso. Para que la constante de equilibrio se mantenga constante, ¿sí? Es un valor constante que no va a cambiar si yo no cambio la temperatura. Si yo aumento el denominador, que es donde tengo... el numerador, que es donde yo tengo los productos, ¿sí? La concentración de los productos, tiene que aumentar el denominador para que ese número siga manteniéndose constante. Entonces la reacción va a tender a generar más reactivos, ¿sí? Se desplaza en sentido inverso.
El apartado C me preguntaba qué pasaba si aumentaba la concentración de metano, que es uno de los reactivos. Bueno, pasa lo inverso que recién. Se va a desplazar en sentido directo porque si yo tengo la constante que tengo que mantener su valor y estoy agregando cantidad de concentración de reactivos que tengo en el denominador, el numerador tiene que aumentar para que esa división me siga dando el mismo número. Entonces se desplaza hacia generar productos en sentido directo. Y el último preguntaba qué pasa si agrego un catalizador. Y no pasa nada porque ya estoy en el equilibrio. El catalizador lo único que hace es acelerar la reacción. Si yo ya estoy en el equilibrio, no me va a generar más producto ni menos producto por agregar un catalizador, ni va a modificar la velocidad porque la velocidad ya está constante. ¿Sí? Ese era el ejercicio 2 del tema B. En el tema A era la misma reacción química y me decía que qué pasaba si en el ítem A se aumentaba, había un aumento de presión. Y te pide que justifiques el punto A. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos, en un recipiente que también, o sea, te dice que cada uno de las sustancias involucradas son gaseosas. Tenemos un recipiente donde tenemos un volumen de gas. ¿Cómo vamos a hacer? Si nosotros aumentamos la presión, o sea, ¿qué hacemos? Comprimimos. Esta compresión se va a ir de la reacción hacia dónde va a tender, de donde hay más moles hacia donde hay menos moles. Nosotros del lado de los reactivos tenemos 2 moles de monóxido de nitrógeno y 1 de oxígeno, que me producen 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, al comprimir, la reacción se me va a ir hacia el lado de los productos, o sea que está en sentido directo. Y esa había que, bueno, justificar, y se justifica de ahí donde, donde hay más moles, hacia donde hay menos moles, es hacia donde va a tender el sistema, por el principio de Le Chatelier. Después me preguntaba en el ítem B, ¿qué pasaba si quito producto? Si quito producto, ¿qué hace? ¿Qué dice el principio de Le Chatelier? Va a tener un efecto de contrarrestar lo que le estoy haciendo, estoy quitando más. Entonces, ¿qué va a hacer? Los reactivos van a querer producir más productos para mantener ese equilibrio. Entonces, va de reactivo hacia producto, va en sentido directo. Después me pregunta en ese si agrego un catalizador positivo. Bueno, igual, como dijo la profe, no tiene efecto, lo único que hace es disminuir la energía de activación, va a ser más rápido ahí, pero no le produce nada a la reacción. Ya en el equilibrio no. Y después, en el equilibrio no tiene efecto. Y me dice que sí, aumento la concentración de monóxido de nitrógeno, que es un reactivo. Igual, si aumento, para contrarrestar esto, ¿qué va a hacer? Producir más, hacer más producto para mantener el equilibrio ahí. Entonces, la reacción ahí, en ese caso, es directa. Pasamos con el 3, Mari. Bueno, en el 3 les decía, no tengo el enunciado, pero hablaba que tenían ácido fórmico. Ahí te lo digo. 50 gramos de ácido fórmico, creo que en un volumen de 850 mililitros. Me dice... Y preguntaba el pH. Te dice calcular un pH de 850 mililitros, una solución que contiene 50 gramos de ácido fórmico, colocar su respuesta acá y mandar foto del ejercicio. Bien. Bueno, les daba la K del ácido fórmico. El ácido fórmico es un ácido débil porque su constante de ionización es una constante pequeña, ¿sí? Es un número por 10 a la menos algo. En este caso era 1,7 por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando al ácido fórmico yo lo ionizo, lo pongo en agua, parte de ese ácido se va a ionizar en catión hidrógeno y el anión formiato, pero la gran mayoría del ácido va a quedar como moléculas de ácido, ¿sí? Entonces es un ácido débil.
cuando yo tenía ácidos débiles, primero que me están pidiendo pOH, pero yo no puedo aplicar directamente la fórmula de pOH porque lo que tengo es un ácido, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo medir o calcular con ese menos logaritmo es la concentración de hidrógeno. Para calcular esa concentración, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a utilizar las fórmulas resumidas generalmente, que era que esa concentración es igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante del ácido. Para sacar la concentración inicial tengo todos los datos. Tengo la masa, que son 50 gramos. La masa molecular la puedo calcular porque me daban, no recuerdo si me la daban como dato o me daban la fórmula del ácido, ¿sí? El ácido fórmico es un ácido orgánico. Entonces, no es un ácido que ustedes, que hayamos estudiado en esta asignatura. Por lo tanto, tenían la fórmula química para poder sacar la masa molecular. Sacaban los moles, dividiendo los 50 gramos en 46 gramos mol, que era la masa molecular que tenían que sacar, y esos moles los dividían en 0,85 litros. Así sacaban la concentración inicial, ¿sí? Esa concentración inicial la multiplicaban por la constante, sacaban raíz cuadrada y ahí tenían la concentración de hidrógeno. Si querían corroborar que podían usar esa fórmula, simplemente hacían esa concentración que les daba, dividido en la inicial por 100. Si eso les da menos de 5, estamos bien, ¿sí? Y daba menos de 5, daba el 0,02%. O muy poquito. Sí, tal cual. A eso le aplicaban el menos logaritmo, a esa concentración que sacaron con la raíz cuadrada, y eso les daba el pH. El pH nos daba un valor de 1,83. Para sacar el pOH, le restaba a 14 el pH y me daba el pOH. En este ejercicio la mayoría lo hizo bien. Alguno no sacó pH, se mandó directamente a sacar pOH, entonces dio como resultado el 1,83 y está mal. Y hay un par de personas que han puesto la fórmula de Buffer y han empezado a meter concentraciones que no era correcto. Hay muchos chicos que no han usado la fórmula resumida, sino que han hecho la ecuación cuadrática larga y la han hecho bien. O sea, mientras esté bien, da un resultado muy similar. Por supuesto que es más precisa la de la ecuación cuadrática, pero lo han hecho correcto. Este fue el ejercicio que te diría que más gente ha hecho bien. Sí, tal cual, a mí igual, Mari. Yo en el tema A ha sido exactamente lo mismo. Era ácido. Te pedían el pOH y como es un ácido, tenés que sacar el pH, sí o sí, primero. Entonces también te daban los mismos datos, 15 gramos de ácido acético en 0,85 litros, exactamente lo mismo. Y la concentración, tenías que sacar la concentración inicial, multiplicarla por caso A y al sacar la raíz de esto, te daba la concentración de hidrógeno. De ahí le aplicabas el pH y bueno, lo mismo, Mari. Algunos, casi todos lo tenían bien, algunos pusieron directamente el cálculo del pH y bueno, pero bueno, era sacar el pH y después restarle 14 y te daba el pH 11,36 en el tema. Ahí se lo noté a Nahuel. Eso te estaba por decir. Hay gente que le daba 0,2, hay unos que le daba 0,09. Eso tiene que ver con si yo redondeo o trunco cuando hago en la calculadora, o si hago todo el cálculo de una que me toma todos los decimales para todo, para multiplicar por la K, para sacar la raíz, para el logaritmo, o si lo van truncando. Entonces, sí, si el planteo está correcto y a vos te daba 21 en lugar de 17 los decimales, está correcto. No te corregimos nada. Está correcto y para eso pedimos que sean claros porque nosotros evaluamos el procedimiento. Entonces vemos que si has hecho correctamente. Lo voy haciendo todo de corrido en la calculadora. Entonces los redondeos no son iguales que cuando vos vas haciendo una cuenta y truncás y haces la otra y truncás y así. Pero sí, está en el orden de que está correcto. A ver, hay gente que le daba 9, por ejemplo. Ese no está correcto, ese se equivocó seguramente al sacar la concentración. Hay una diferencia grande. Hay algunos que les daba 12 porque habían redondeado demasiado y creo que ese también lo consideramos porque
Lo único que había hecho era redondear a todo el número entero. En general no redondeamos a entero, pero bueno, estaba bien planteado, se notaba que el ejercicio estaba bien resuelto y es un tema de decimales. Por los decimales no te reprueban, digamos, no está mal el ejercicio. El 4 era con el 4 buffer. Si en algún ejercicio les surge alguna duda de los que estamos nombrando, nos frenan. ¿Sí? Empiezo, Mari, si querés. Bueno, como quieres. Te daban en el... No me acuerdo si acá te daban... claro, te dice, se dispone de nitrato de sodio y te da el 0,3 molar. Ácido nítrico, 0,2 molar. Ácido nitroso, 0,6 molar. Y nitrito de calcio, 1 molar. Te pedía a seleccionar convenientemente y justificar para armar una solución buffer, calcular su pH, escribir las reacciones de ionización de las sustancias elegidas, colocar acá la respuesta de pH y enviar foto de la resolución. Entonces, con las opciones que te daba, tenías que buscar cuáles eran el que tenían el ion en común. O sea, podía ser cómo se forma una base. Podía ser un ácido débil y una base fuerte, o una base débil y su base y su ácido conjugado. Entonces, ¿qué teníamos? Nitrato de sodio, ácido nítrico. Sabíamos que el ácido nítrico es un ácido fuerte, así que no podía ser, porque tiene que ser un ácido débil. El ácido nitroso, y teníamos el nitrito de calcio, que el nitrito es la sal conjugada del ácido nitroso que tenemos, del ion en común que tiene. Entonces, con esto formábamos la base. Que teníamos el ácido débil, el ácido nitroso, y la base conjugada, el nitrito de calcio. Aplicábamos la ecuación, que al ser un ácido débil, aplicamos la de buffer de pH, que es igual a menos el logaritmo del caso A, más el logaritmo de la base conjugada sobre su ácido débil. En algunos de los ejercicios habían aplicado acá el pH igual al menos logaritmo del caso A, menos el logaritmo del ácido débil sobre su base conjugada. Estaban bien, estaban planteadas las dos fórmulas de distintas, pero los dos, siempre y cuando cambiaran de lugar las concentraciones de la base conjugada y el ácido débil, los resultados les daban correctos, o sea, era correcta la fórmula. Es una propiedad de la función logarítmica matemática. Si yo tengo el logaritmo de un cociente y yo invierto ese cociente para sacar el logaritmo, me cambia el signo. Si es negativo se pone más, si es positivo se pone menos. ¿Sí? Eso es una cuestión matemática. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Lo que no está bien es que pongan más y pongan arriba el ácido, porque ahí les da una pequeña variación. Sí. Y en buffer las pequeñas variaciones sí importan. Que justamente... Este daba 3,57. Bueno, en el tema B era lo mismo. Nada más que yo sí noté que hay mucha gente que eligió, no sé, el ácido fluorhídrico y el hipoclorito de sodio. O sea, no tienen absolutamente nada en común. Siempre acuérdense, acá estábamos sacando pH. Entonces necesitamos un ácido débil y una sal, pero la sal tiene que ser la base conjugada de ese ácido. Entonces, el anión de la sal tiene que ser el mismo anión que el del ácido. Si yo elijo el ácido fluorhídrico, tengo que tomar una sal que sea fluoruro de sodio, de calcio, de potasio, de lo que me estén dando como data, ¿sí? Ese fue un error que cometieron varios. En general, lo han planteado bien, lo que no han hecho es justificar. O
sea, hay gente que elegía bien el ácido, pero no decía por qué, y el ejercicio decía en mayúsculas justifica. Si no justifica, no se considera completo, no es que se considera mal, pero no tienen el 1,5 completo. Y la reacción de ionización, bueno, tenían que poner cómo ionizaba el ácido, en catión hidrógeno y anión fluoruro en este caso, y algunos también han puesto cómo ionizaba la sal, que era era fluoruro de sodio, así que era en catión sodio y anión fluoruro. Entonces ahí se ve clarito cuál es el anión que tienen en común, cuál es el ion que tienen en común. Siempre acuérdense que las dos características son que la sustancia que es ácida o básica sea débil y que el conjugado, que va a ser fuerte porque es conjugado de un débil, tiene que sí o sí tener un ion en común. Si no tiene el ion en común, no es el conjugado. No tiene nada que ver con ese ácido o con esa base. A mí como resultado me daba 2,79 el pH. Y otra vez hay gente que le dio 2,77, 2,71, 2,8, 2,9. Mientras esté planteado bien y los signos estén correctos en la ecuación, lo hemos tomado como válido porque son errores que uno arrastra del redondeo, que pueden ser errores míos o errores de ustedes. O sea, eso no nos fijamos una técnica de trabajamos con tantos decimales y vamos cortando permanente. No. Así que bueno, ese era el ejercicio de buffer. La mayoría en el mío falló en que no justificaba y algunos no ponían la reacción de ionización. Entonces, de los 3 puntos, tenían 1,5 bien. Por lo tanto, se les considera la mitad del puntaje. Sí, igual. El punto 5 no lo tengo, era múltiple opción No, para yo tampoco lo tengo. Ni me acuerdo de qué se trataba. No, yo tampoco, no me acuerdo. El punto 7 tampoco lo tengo, ese era de teoría. Y el punto 6, ahí sí eran diferentes entre el 1 y el 2, entre el A y el B. En el A tenían este que expliqué al principio. Tengo una solución de cloruro de zinc y hago pasar... En el B, En el B, sí, el 6B. Y hago pasar una solución de una corriente, de 1,5 amperes durante 1 hora. Y me preguntaban en el apartado A cuánta masa se deposita, ¿sí? De zinc. Entonces simplemente tenía que aplicar las leyes de Faraday. Ustedes en el apunte tienen la formulita. En el 7B, si no me equivoco, era de electrólisis, había que explicar y dar una aplicación. Bueno, eso es teoría. O sea, electronegatividades. Profe, para la integrativa es necesario memorizar las valencias, pesos atómicos. Las valencias, nada más. Pesos atómicos, pesos moleculares, electronegatividades, eso no. Y las valencias para que puedan escribir los compuestos, porque si yo te pregunto en formuleo el ácido nítrico, vos lo tenés que escribir, no puedes estar fijándote un rato. En mi cartera. Fijándote un rato, tenés que tener un manejo de las fórmulas, y para tener manejo de las fórmulas hay que saber las valencias, por lo menos de los más comunes. Las otras no, lo que es constantes de ionización, potenciales de reducción estándar, electronegatividades, todo eso no. Y estaba colgada en una de las sillas, pregúntale a Mel. Profe, ¿una sustancia con menor posee mayor poder oxidante? No, posee mayor poder reductor, porque si su potencial es menos, o sea, menor potencial de reducción quiere decir que es menos y un número más grande, ¿sí? No sé, menos 1,7, menos, y generalmente son las sustancias que se oxidan. Si se oxidan, tienen poder reductor, porque ellos se oxidan y hacen que el otro se reduzca. ¿Sí? Pesos atómicos no. No, eso lo pueden buscar en la tabla. De hecho, a ver, una persona que sabe los pesos atómicos es una persona que está permanentemente preparando soluciones, porque es una cuestión automática ya. Entonces ya sabes que el hidrógeno pesa 1, que este pesa 12, que el nitrógeno pesa 14, pero si no, te vas a la tabla y lo buscas. La masa depositada de zinc me dio 1,83 gramos.
Bueno, volviendo al problema del zinc. Claro, así lo redondeamos. Aplicamos las leyes de Faraday, ¿sí? Ahí, ¿qué tenían que tener en cuenta? La corriente está en amperes, el tiempo tiene que estar en segundos, porque para las unidades necesito que esté en segundos, entonces era simplemente pasar una hora, que me da 3.600 segundos, y el peso equivalente que yo tengo que colocar es el peso equivalente de la sustancia que quiero depositar, o que estoy depositando en la electrólisis. Generalmente, son siempre los metales puros lo que yo estoy depositando. Para eso se utilizan las electrólisis, ¿sí? Para obtener los metales puros. Entonces era el peso del zinc, la masa molecular del zinc, que me dio a mí 65,4, según mi tabla periódica, les puede haber dado 65,35, 65,42, porque también no hay una unificación de todos los decimales en los pesos de las tablas periódicas. Hay tablas periódicas analíticas que dan más cantidad de decimales que otras. Y la cantidad de electrones puestos en juego es 2, porque yo tengo zinc más 2, que le tengo que sumar 2 electrones para que pase a zinc 0. En este caso, me interesa solamente la reacción de reducción, ¿sí? Entonces, con las leyes de Faraday, sacaba la masa. En el apartado B me preguntaban la cantidad de cloruro de zinc que se había electrolizado, ¿sí? Es decir, si yo deposité 1,38, ¿qué cantidad fue la que se desarmó de esa sal? Para calcular eso, lo correcto, no sé si se va a ver porque está con lápiz, y esta corrección yo la hice muy tarde a la noche, ya no tenía ganas y no está prolija. El zinc solo pesa 65,4. El cloruro de zinc pesa 136,3. Entonces, 1,85 gramos, 1,83 gramos, me va a dar X, ¿sí? Esta era la forma correcta de resolverlo. Ese resultado me daba 3,7 gramos de sal. Hay mucha gente que optó por aplicar la ecuación, las leyes de Faraday, tomando como peso equivalente la masa total de la molécula de cloruro de zinc, ¿sí? Entonces, lo dividieron en 2, ¿sí? A los 136,7 lo dividieron en 2 y lo pusieron dentro de esa formulita por I, por T, dividido en los coulombs, ¿sí? Les da el mismo número, ¿sí? ¿Por qué conceptualmente no sería correcto? Los chicos que lo han hecho así, se los hemos considerado correctos, ¿sí? Pero ¿por qué conceptualmente no estaría bien? ¿Por qué en un examen final no estaría bien? Porque vos ponés el peso equivalente de la sustancia que estás depositando y en sí no estás depositando la sal. Vos lo que tenés es sal que se está ionizando, ¿sí? Y se está perdiendo esa sal para depositar el metal puro. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué pasa? Como dentro de esa molécula de sal yo tengo un solo átomo de zinc, es 1 a 1 la relación, me va a dar si yo hago eso. Si yo tuviera otras relaciones estequiométricas, lo más probable es que no les dé el resultado correcto, ¿sí? Entonces, bueno, les ha dado, porque era así la estequiometría, y se los hemos tomado como válido, pero conceptualmente no sabía lo que está pasando. Hay otros chicos que hicieron eso, pero el N lo tomaron como 3, y está mal. El N va a ser siempre 2 en esta reacción, porque yo sigo depositando zinc, ¿sí? No cambia el N, la cantidad de electrones que necesito para depositar un átomo de zinc. Y después hay otro grupo que comenté al principio, que han sacado números y no sabemos de dónde salen esos números, porque hacen reglas de 3 con números que nos resultan extraños, que no sabemos qué cuenta han hecho porque no ponen la cuenta. El número no tiene unidades, entonces no sabemos si es cantidad de carga, cantidad de electrones, cantidad de moles, cantidad de gramos, y no los pudimos deducir de dónde han sacado. Llegan al resultado, pero no se entiende para nada el razonamiento que han hecho. A eso los hemos considerado mal. A los que lo hicieron como si se depositara la sal, se los hemos considerado bien porque hemos entendido la forma en la que lo han razonado, a pesar de que no es exactamente correcto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se resolvió el problema? Bien. Buenísimo.
Explico el del 6A. Sí, ese era diferente. El de 6A, bueno, me daba una reacción de cobalto en solución más hierro metálico. Me daba la reacción donde me producía cobalto metálico más hierro 2 positivo. Bueno, me preguntaba, bueno, tenía que dar la reacción de reducción, oxidación, identificar el ánodo, el cátodo, me daban las concentraciones para cada uno del cobalto y el hierro, y me pedía que calcule la FEN y decir si era espontáneo. Entonces, cuando yo veía el enunciado, ya me daba cuenta de que tenía que aplicar la ecuación de Nernst, porque teníamos distintas concentraciones distintas a la 1, si no aplicábamos lo que es la FEN estándar. Y entonces, el cobalto, bueno, de cobalto 2 positivo pasaba a cobalto metálico, entonces teníamos la semi-reacción de reducción. Ahí sucede, ahí es donde se encuentra el cátodo. Del hierro metálico al hierro 2 positivos, tenemos la reacción de oxidación, la semi-reacción de oxidación. Ahí es donde se lleva a cabo esta semi-reacción, se lleva a cabo en el ánodo. Entonces, de yo podía sacar la FEN estándar de reducción, me daban la FEN de cada uno, del cobalto y del hierro. Entonces acá lo que muchos se equivocaron era que, por ejemplo, es la FEN estándar del cátodo menos la FEN estándar del ánodo. Y en el ánodo yo tenía un valor negativo, entonces negativo con negativo, estos dos valores se sumaban. Entonces era menos 0,28 más 0,44, me daba 0,16 volts. Ahí habieron varios chicos que tuvieron error ahí, pero imagínense que es de una suma algebraica. Después con esta FEN estándar la ponía en la ecuación de Nernst, que la FEN igual a la FEN estándar menos 0,0592 sobre los electrones puestos en juego, que en este caso era 2, por el logaritmo de la concentración de la especie oxidada sobre la reducida. Ahí también hubieron algunos errores, ahí en cómo colocaron las concentraciones, y la resolución de esta me daba 0,1796 volts. Era espontánea porque me daba una reacción mayor que 0, y si tenía que justificar qué es lo que era espontáneo, o sea, que al unir estos reactivos se iban a producir por sí sola esta reacción química, no necesitaba de una fuerza externa para llevarla a cabo, de una energía externa para llevarla a cabo, y al ser espontánea significa que sí me iba a producir energía eléctrica, que es el objetivo de lo que es las reacciones redox de óxido-reducción. Eso era todo en el punto 6. ¿Alguna otra consulta, chicos? Vieron que es más fácil explicarlo por acá que por el mail. Pueden habilitar el micrófono si tienen alguna duda. Si no, damos por finalizada la clase de consulta. Bueno, ahí la profe sé que está en clases ahora, pero le he mandado su inquietud de, aunque sea pasarlo al miércoles, a lo de rendir de los que ya están para promocionar. En cuanto tengamos alguna novedad, se las informamos, seguramente a través de los tutores, o por el Padlet, o por el Facebook, o como podamos. Igual que si llegamos a poner otra consulta. Lo que pasa es que si rinden el lunes en la mañana y en la tarde, no tiene mucho sentido ponerles consulta el lunes en la tarde porque... Pero bueno, les avisamos que se define. A ver si lo podemos mover aunque sea el miércoles.
Les damos un día. El jueves, ahí dice dónde están las notas en la fecha del extraordinario. Creo El que es el jueves a jueves, la... no me acuerdo si es jueves 10 o viernes 11, el extraordinario, pero por ahí. Ya, pues. ¿Y a qué hora rinden los que rinden a Sale la... dónde están las notas. Sí, probablemente la semana que viene pongamos una consulta, o por lo menos yo ponga una consulta otro día, por lo que el jueves es la recuperación. Como que el jueves voy a estar corrigiendo, prefiero poner una consulta antes. Sí tengo que revisar la agenda, a ver cómo tengo cargada la semana, para ver si la pongo el lunes, el martes o el A miércoles. las 16 horas, el jueves, Mari. Jueves 3 de diciembre, 16 horas. Ah, ese es el extraordinario. Claro, pero la recuperación de este parcial 3 es el jueves que viene. El jueves creo que es 3, me parece. Y suele ser a las 15, 15:30, por ahí. Entonces no tendría mucho sentido que ese jueves demos consulta a las 18. Es probable que cambiemos para alguno de los días anteriores. Lo que pasa es que, bueno, tengo que ver entre las actividades de cierre de jardín de los niños, más las actividades de la otra materia. Tengo parcial la semana que viene en la otra materia, recuperación, que es a la tarde. Tengo que ver cuándo puedo poner el horario de consulta. Generalmente siempre va a ser, por lo menos mi horario, así a las 18, 17:30, 18. Antes se me complica mucho. Pero bueno, les aviso para que tengan una consulta más antes del parcial, de la recuperación del parcial. Denme un segundito. Bueno, no sé qué otras dudas tienen. Que pueden ser del parcial o pueden ser de ejercicios o ya estamos. Yo me comprometo a poner alguna consulta la semana que viene, así tipo 18, 18:30, antes de la recuperación del parcial, como para... Estás en mudo. Ahí me avisó la computadora que el martes puede ser. Sí, yo el martes tengo recuperación de fenómenos de transporte, pero pasa que es a la siesta, pero son parciales muy largos, porque son ejercicios muy largos, entonces me voy a estar desocupando tipo 6:30. Por ahí digo, bueno, pongo el miércoles tal vez. Jueves de la mañana no. Miércoles en la tarde. Miércoles, podemos de última desdoblarlas por ahí. Ahí me contestó Inés, no sé si queda alguno de los que rinda para promoción, que sí puede ser. El miércoles a partir de las 10:30. Bueno, entonces el martes va a quedar como clase de consulta de química. En el horario de química, me imagino. Sí, no sé. Vamos a tener que informar eso. ¿Van a hacer consultas para el extraordinario? Sí, sí, todas las semanas hay consultas hasta que terminen de rendir. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, damos por finalizada la clase.
Chao, que anden bien.